Ahí creo que está grabando. Bueno, bueno, entonces vamos a proceder a desconectar el sensor CKP como les había mencionado. Y vamos a observar qué es lo que pasa. Procedemos a poner en contacto el vehículo. Vemos que nos marca todos los testigos, pero el vehículo no enciende, como podemos observar. Entonces, para nosotros poder saber lo que es, si tenemos a la mano un escáner, vamos a proceder a conectar el escáner, ¿no? Nos vamos acá al escáner. Como podemos observar, este es el escáner. Antiguamente se conectaba mediante lo que es un conector directamente con cable. Este funciona mediante un conector OBD2, pero que funciona mediante Bluetooth. Lo sacamos de aquí y este vendría a ser el conector, como lo pueden observar. Y lo conectamos en el conector OBD2 del vehículo en este caso. No se puede observar muy bien. Esperen un momento. Bueno, vamos a proseguir. En algunos vehículos tenemos que el conector OBD2 viene en la parte de abajo del volante, o a veces tenemos en la caja de fusibles adentro en el habitáculo del vehículo, o tenemos también que tenemos en la parte de afuera, en lo que es el capó. En este caso tenemos en lo que es en la parte baja del volante, tenemos el conector OBD2. No se puede ocupar. No sé si pueden ver ese pequeño punto, es que en este caso el conector ya está recibiendo la señal del vehículo. de Paso Bluetooth. sí, sí. Bueno, paso siguiente, nosotros para poder conectar lo que es el OBD2 tenemos que poner en contacto el vehículo. Entonces procedemos a poner en contacto. En caso de que el vehículo sea Chevrolet o tenga algún tipo de bloqueo, tenemos que quitar el bloqueo para poder acceder completamente a las funciones que necesitaríamos en este caso. Con los dos arrancazos que nosotros le dimos al vehículo, ya nos debe marcar una falla en lo que es el escáner. Luego venimos acá al escáner. Sí se puede ver claramente. Bueno, venimos a lo que es aquí, a lo que dice diagnóstico local. Bueno, antes de nada, aquí tenemos varias opciones, ¿no? Como podemos ver, el diagnóstico inteligente, tenemos el diagnóstico local, el historial de diagnósticos que se le haya dado. Si ponchamos aquí, vamos a tener los diferentes sistemas que nosotros hayamos monitoreado, ¿no? Como podemos observar aquí, tenemos Ford y Kia, ya que con los autos que más se trabaja es con esos, o en mi caso, ¿no? Entonces aquí tenemos ordenado por fecha. Igualmente tenemos lo que es Mazda y aquí está se podría decir toda la información del vehículo. En este caso, como es un vehículo, se podría decir de gama baja, tenemos que seleccionar nosotros el diagnóstico local. Al nosotros tener un vehículo un poquito más actual y que soporte la lectura o diagnóstico inteligente, aplastamos en la parte de aquí y nos va a salir conectar BCI. Está conectando, está leyendo el BIN y a veces se conecta por este medio. Es mucho más fácil, no tenemos que estar buscando nosotros
marca y modelo por modelo a veces es un poco complicado, ya que no vamos a encontrar precisamente con el nombre o la marca del vehículo, ya que el fabricante del motor es otro, distinto a la marca del vehículo. Si no se ingresa por esta manera, vamos a ingresar por la otra manera y ahí les voy a indicar lo que les estoy explicando un poquito más. Como podemos observar, aquí nos dice que introduzcamos el BIN, pero para saltar este paso y hacerlo un poquito más interesante, lo vamos a omitir. Y como les dije, nos va a marcar aquí error, porque no puede leer el BIN, ya que este vehículo no cuenta con esa función. Nos vamos a diagnóstico local, en la parte de aquí, y nos va a salir aquí todos los mercados, ¿no? Que es americano, europeo, asiático, chino, y en la parte de aquí que dice, eh, en este caso tenemos también la marca Mahindra, que no sé si ustedes hayan visto, pero están viniendo estas nuevas marcas acá al país. Entonces pongámosle en mercado asiático. Y este carro es procedente de la marca Daewoo. Entonces aquí lo procedemos a buscar primeramente con la marca Daewoo, que está aquí. Lo prestamos aquí y le ponemos en confirmar. Entonces aquí nos sale todos los modelos, ¿no? De lo que es la marca Daewoo. En este caso, el motor podría ser del Daewoo Lanos o el Daewoo Cielo. Vamos a entrar primero por el Daewoo Lanos. Aquí tenemos los diferentes módulos que podría venir con este vehículo, ¿no? Tenemos el SM, que es el módulo de control, el TCM, que es el módulo de control de la transmisión en caso de que sea automático, el SRS, que sería el sistema de sujeción suplementaria inflable o las bolsas de aire, ¿no? Tenemos el sistema ABS. En este caso, este vehículo solo cuenta con el módulo de control del motor, entonces nos va a detectar solamente ese. Aquí tenemos la cilindrada, tenemos el 1.3 y el 1.5. En este caso tenemos el 1.5 y le damos aquí. Ahí dice accediendo al sistema y a ver qué resultado nos da. Como deben observar, la conexión es un poquito lenta, pero es aquí en este caso nos sale un error de comunicación, entonces tendríamos que ver el por qué, o si ingresamos con otro modelo, a ver si es que tal vez nos da con otro modelo. Nos vamos con el Daewoo Cielo, a ver qué nos da. Tampoco. Entonces nos vamos por la marca Chevrolet, a ver si es que nos entra. Vamos vamos con americano, marca Chevrolet, confirmar. Ponemos seleccionar manualmente por modelo, marca Chevrolet. Y en este caso nos muestra más o menos el año de fabricación. Le ponemos que este es un Aveo 2011. Entonces aquí tenemos Aveo S y Aveo T. Entonces le ponemos en la primera opción a ver qué es lo que nos bota. Escáner del sistema. Tenemos que es el 1.5. Se dan 4 puertas. Y ahí está escaneando a ver qué está. En este caso ya nos botó que tenemos el SM, el control del motor, que dice equipado.
está verificando si tenemos lo que es el control de la transmisión, está escaneando, pero en este caso nos sale no equipado, no tenemos tampoco equipado lo que es un inmovilizador, tampoco tenemos el sistema de la transmisión, como ya les había mencionado, pero sigue escaneando a ver qué sistemas más podemos encontrar. Ya, ahí terminó el 100% del escaneado y luego lo vamos a poner en siguiente. Como podemos observar, en la parte de aquí ya nos asoma lo que es el VIN del vehículo, si lo pueden observar. Ese sería el VIN de este vehículo. Entonces aquí nos sale ya lo que es la SM para poder escanear. Le damos aquí y nos vamos a leer códigos de fallo, como podemos observar aquí. Le damos en leer códigos de fallo y nos vamos pantalla de TC. Aquí está. Miren, el código vendría a ser lo que es el P0337 y lo que nos dice la descripción, ciclo de deber bajo de circuito de sensor de posición de cigüeñal, CKP. El estado, aquí nos informa que por qué está fallando ese sensor o por qué podría ser. Dice, fallido, está inicio no ejecutada, mail solicitado, desde su borrado pasó, fallo histórico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el fallo persiste, entonces no podemos encender el vehículo. Vamos a proceder nosotros a conectar el sensor que le desconectamos, el CKP. Lo vamos a dar en borrar, borrar códigos. Aquí tenemos la función que dice borrar códigos de error. Y ahí vamos a borrar. Y dice si estamos seguros, le ponemos en sí. Entonces ya no nos va a dar códigos de error. Volvemos otra vez a leer los códigos de fallo. Como ya borramos, no nos va a dar ningún, ningún código de error. Aquí está. No existe códigos de error. El sistema funciona correctamente. Entonces, con esto nos vamos acá a lo que es el vehículo y vamos a proceder a encenderlo. Y va a encender sin ninguna complicación. Y acá también tenemos en este escáner, tenemos otro tipo de, también de, se podría decir, de opciones que nos da, ¿no? Y podemos leer el flujo de datos. Entonces aquí podemos leer los datos del motor, datos de ajuste de combustible, datos de fallo de encendido y los diferentes datos, ¿no? Vamos a datos de motor. Y aquí podemos medir lo que es la chispa, comando del relevador del aire acondicionado, pero este auto no está con eso. El ST, lo que es el sensor de temperatura del refrigerante, el IAT, que es el sensor del aire de admisión. ¿Qué más podemos leer? Sensor del combustible. Aquí está el sensor MAP, el sensor de oxígeno, señal de ignición, el sensor TP. Vamos a confirmar. Y aquí en esta parte de aquí nos va a botar los valores, ¿no? Con los que trabaja. En este caso dice que el sensor de temperatura del refrigerante es de 61 grados centígrados. Bueno, en este caso ya está subiendo, ¿no? Como el motor está en funcionamiento. Tenemos el sensor del aire de admisión, que es de 24. Tenemos lo que es el sensor MAP, que en este caso lo está midiendo en 28 kilopascales. Y aquí está el voltaje que nos está mandando el sensor de oxígeno o sonda lambda, que es de 442, 438 milivoltios. En este caso aquí tenemos lo que es del sensor TP de la mariposa, está en 0%, ya que no tenemos ninguna variación. Pero ¿qué es lo que sucede si nosotros procedemos a acelerar el vehículo? Ahí sí miran cómo varía el porcentaje, entonces eso es lo que la mariposa ve. Y ahí vamos a observar cómo varía. Esos son algunas de las funciones que tendríamos en este tipo de escáner, ¿no? Vamos a datos de falla de encendido.
tenemos la chispa, también podemos tener lo que es señal de ignición o señal de encendido y la velocidad del motor. A ver, ¿qué nos vota? Aquí está. Aquí en lo que es la velocidad del motor nos muestra las revoluciones del motor. Como podemos observar, se mantiene en 840, 830 revoluciones. La chispa está con un avance de 5.5 grados, como podemos observar, y la señal de ignición es de 13.4 voltios. Aquí tenemos lo que es para ver en el sistema métrico o en el sistema inglés, que vendría a ser lo mismo en este caso, ya que son las mismas los datos. También nos da otra opción que dice test de actuadores. Aquí tenemos posición del motor IAC. Como podemos observar, ahorita está en una posición de 0. Y le vamos a dar en aumentar a ver qué pasa. Si aumentamos nosotros el valor, el motor va a pasar menos aire al motor, pero más combustible. Si lo aumentamos más, se va a acelerar más. Si le escuchan cómo el motor va acelerando y solamente lo estamos manipulando de aquí, ahí está pasando más aire al motor. Más aire, es como si estuviésemos acelerando nosotros. Entonces vamos a dar en reducir, reducir, reducir. Si nosotros reducimos al valor 0, va a estar en ralentí. Como lo podemos escuchar ahorita, el motor está en ralentí. Aquí podemos poner en reajuste del IAC. Entonces también podemos resetear lo que es de esta válvula. Ya le dimos esto del IAC, control de salida. ¿Qué dice aquí? Ventilador de refrigeración. Podemos manipular lo que es para ver si es que funciona el ventilador o no. Le damos en bajo. Esta función dice que se puede utilizar con el motor apagado. También podemos dar la bomba de combustible a que funcione. Igual esta se hace lo que es apagado el motor. Hay en otros vehículos que nos permite también lo que es desactivar cada uno de los cilindros, ya sea la chispa o el combustible. Esto se hace para ver si es que algún cilindro no está trabajando y cuál es el motivo. Ya que nosotros al desactivar la chispa o la gasolina, si ese cilindro no está trabajando, pues vamos a tener se podría decir la misma vibración en el motor. Caso contrario, el motor se va a querer apagar, porque todos los cilindros están funcionando correctamente, si es que así lo fuese. Vamos a apagar el vehículo y lo vamos a poner en contacto para ver el funcionamiento del ventilador. Entonces vamos a dar lo que es el ventilador de refrigeración. Le vamos a dar a que funcione a su velocidad baja. Entonces vamos a activado. Como podemos observar, no sé si escuchan, el ventilador está funcionando. Le damos en desactivar y vamos a lo que es el ventilador de altas. Vamos en aceptar y le vamos a dar en activar. Ahí está activando. Generalmente el ventilador de alta se prende ya cuando el motor está exigido bastante, ¿no? Cuando estamos constantemente manejando y necesitamos bajar la temperatura del motor lo más pronto posible. Con esta función también tenemos lo que es la lámpara indicadora de mal funcionamiento, que sería el check. No sé si en este vehículo valga. Vamos a darle a ver si es que parpadea. No sé si pueden observar tal vez y le vamos en activar. Vamos a prender el vehículo a ver si es que vamos a tener activado. Ahí como podemos observar se prende el check y si nosotros le desactivamos se apaga. Entonces, esto vendría a ser más para cuando nosotros estamos adquiriendo un vehículo, ¿no? Hay personas que como tienen muchos problemas en el motor, a veces proceden a tapar el check,
le ponen un pedazo de taipe o tapan el foco o desconectan el foco para que no se prenda. Entonces, con esto podríamos nosotros también comprobar ese tipo de cosas. La bomba de combustible, el relé, podemos observar igualmente y aquí le podemos activar. Entonces podemos escuchar cómo la bomba de combustible se activa en este caso, ¿no? Tal vez alguna duda, alguna situación que quieran despejar, tal vez alguien. Disculpe, ¿cuál es el precio de un escáner así? Este escáner más o menos ronda entre los 1.300 a $1.200. Claro que hay ¿Estos escáneres. tipos de escáner están en el país o se compra por Amazon o eBay? No, bueno, en este caso compramos aquí en un distribuidor que vende aquí. Como les dije, esta marca Launch se ha hecho muy popular y sí ha habido bastante mercado, ya que es bastante económica a comparación de otros, ¿no? Como les muestro, las funciones que también esta nos brinda son bastante amplios. Entonces, creo que es una buena opción. Y se puede conseguir, como le digo, aquí en el país fácilmente se puede conseguir y los precios no varían mucho. Gracias. ¿Ya? Tal vez alguna consulta. Claro que también me olvidé de decirles, hay fallos que se prende lo que es el check a fallos que no son tan, se podría decir que no pueden ocasionar el apagado del vehículo, pero sí que estén fallando, ¿no? Va a seguir funcionando el vehículo, pero nos va a marcar el check, que es lo que pasa muchas veces en los distintos vehículos. Entonces, eso sería lo que es un poco de la utilización del escáner. Tal vez alguien desea observar alguna otra falla o, no sé, ver alguna otra información, algo para proceder a indicarles a este momento que tenemos ¿Cómo, disponibilidad. de qué parte se le desconecta los lectores del tablero a los poquitos que indican que está fallando si hace falta aceite o una puerta está abierta? Claro, en este caso, bueno, hay vehículos que todavía funcionan con focos de uña, pero hay otros vehículos, pongámosle una camioneta, una BT50 ya un poquito más actual, funciona mediante focos LED. Para esto tendríamos nosotros que desmontar el tablero. El desmontaje en cada vehículo es diferente, pero generalmente, déjenme ver si se puede observar. Bueno, este es el tablero, ¿no? A veces, en este caso tenemos dos tornillos en la parte de aquí. Quitamos esos dos tornillos y nos queda al descubierto otros tornillos para poder sacar el tablero. Y en la parte trasera ya de todos esos componentes tenemos lo que es unos pequeños focos de uña. Y ahí podemos ver si es que están fundidos o no. Otro signo también es que nosotros al poner en contacto siempre se nos va a prender el indicador de batería, el indicador de aceite, el indicador del check. En este caso, si es que tiene sensor en las puertas, vamos a tener el testigo de una puerta abierta y el testigo del cinturón de seguridad. Siempre en cualquier vehículo se va a prender estos testigos, ¿no? Y cuando nosotros vamos a encender el vehículo, se van a apagar si es que no tenemos ningún problema. Se apaga. En este caso queda prendido lo que es el del cinturón de seguridad y el de la puerta, porque tengo la puerta abierta y no estoy puesto el cinturón de seguridad. Entonces, eso sería lo que es en los testigos, ¿no? Disculpe, en los automóviles he visto que hay al lado de la batería unos chips. ¿Para qué suele utilizarse esos? Unos chips o fusibles. Esos unos fusibles, perdón. Sí, ya. Bueno, en este caso aquí les voy a proceder a mostrar. Este me dice usted, ¿no? En este caso tenemos en la parte de aquí. Pues nosotros levantamos la tapa y aquí tenemos lo que es las diferentes relés, que viene a ser el relé principal. Bueno, ya le voy a mostrar aquí, tiene la nomenclatura.
y aquí tenemos los fusibles. Entonces, si nosotros tenemos un vehículo y tenemos aquí la tapita de la fusibles, nos va a indicar cada uno para qué es y de qué es. Va a venir un diagrama más o menos así, no sé si lo pueden ver tal vez. Entonces, nosotros lo colocamos lado a lado y nos va a decir, por ejemplo, este de aquí me dice que es el relé del ventilador. Este de aquí igual dice que es de las luces. Este de aquí me dice que es el relé de la bomba de combustible. Y este de aquí dice que es igual el relé de las luces. Entonces, cada uno de esos es para controlar un sistema. Si nosotros desconectamos este relé de aquí, el vehículo no va a encender porque la bomba no va a quedar energizada. Entonces, para eso es. Se podría decir, estos son protectores de lo que es, si hacemos un circuito o algo en el vehículo, estos se van a cortar y no va a permitir el paso de corriente. También tengo lo que es aquí una lámpara, una punta lógica, como pueden observar, esta de aquí. Y esta nos sirve también para comprobar lo que es los fusibles. Eh, Tal vez desean ver el funcionamiento para indicarles un poco. Sí. Bueno, en este caso tenemos. Disculpe, también los fusibles se le hace un cambio. El fabricante sí recomienda, pero generalmente no, porque si nosotros se nos quema un fusible, esto nos indica que hay un mal funcionamiento en algún circuito o está sufriendo de calentamiento algún cable. Entonces, tanto de mantenimiento no, sino de que estar pendientes de por qué se nos puede quemar un fusible. Mm, Entonces, Cuando se procedemos. quema el fusible, ¿se puede apreciar en el tablero o dónde se ve eso? No, no, esas son fallas que nosotros no podemos detectar mediante un testigo en el tablero. Son fallas que nosotros tenemos que, podría decir así, un poco que diagnosticar, ¿no? Como podemos observar, aquí tenemos ya la lámpara prendida. Eh, Aquí tenemos un pequeño pulsador, que en la parte de aquí nosotros así mandamos lo que es energía positiva y así negativa, en caso de querer probar algún componente como foco o algún actuador, ¿no? Entonces procedemos aquí a ir a los fusibles y nos va a marcar una pequeña luz aquí, en negativo. Entonces, mire. Entonces así vamos probando, ve, nosotros vamos probando cada uno de los fusibles, si está bueno o no, con esta pequeña punta. También esta nos ayuda a localizar los polos, ya sea de algún componente. Por ejemplo, si nosotros ponemos aquí en el lado negativo de la batería, se nos va a prender el testigo verde, que en este caso nos indica que es negativo. Pero si ponemos en el positivo, se nos va a prender el testigo rojo. Eh, Eso sería lo que es en esta parte de lo que es la linternita, ¿no? También tenemos un poco de luz. Igualmente, si nosotros queremos comprobar, yo qué sé, la señal del inyector, lo podemos desconectar. Vamos a proceder a desconectarlo. Ya. Y con la lamparita, a ver, lo vamos a ver qué señal o qué voltaje nos está mandando. Aquí está. En este caso tenemos voltaje positivo y nos dice que está mandando 12.1 voltios, que es lo normal, ¿no? Que debería estar alimentado. Y el otro no alcanza. El otro en este caso no nos marca, pero debería marcarnos señal. Por eso es la necesidad de tener una punta más delgada que esta para que pueda entrar en los diferentes conectores y no dañarlos. Vamos a ver algún otro sensor, a ver que nos pueda comprobar cuál está fácil de desconectar. Podemos probarle con el de la bobina. Ya.
En este caso, en la bobina tenemos tres cables. El uno sería alimentación, como podemos observar. El otro debería ser tierra y el otro señal, en lo que es la bobina. Tenemos tres terminales o tres cables. Hay bobinas que es de más cables o menos cables, de eso ya depende también del sistema de encendido que tenga el vehículo, ¿no? Entonces eso vendría a ser un poquito lo que hace la función de esta lámpara, de la lámpara lógica, que se le llama. Tal vez alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Cuál es el precio de la linterna? De la lámpara lógica puede rondar entre los 10, $20, ya depende de las funciones que tenga la misma, ¿no? No son tan caras. Aquí tenemos también lo que, como anoche les indicó mi compañero, un multímetro, en este caso es un multímetro automotriz, y el de aquí, como podemos observar. Aquí tenemos lo que es para medir miliamperios, amperios, milivolts, voltios, lo que es resistencia, continuidad, lo que son transistores, la temperatura, también podemos medir la temperatura, las RPMs del vehículo, ¿no? Como podemos observar. Para nosotros poder medir las RPMs necesitamos una pequeña herramienta como esta de aquí, que generalmente viene con el mismo multímetro. Entonces, de esta procedemos a conectar en el se podría decir en el primer pistón del motor y nos va a dar las revoluciones que este gira. Vamos a hacer una pequeña prueba a ver si es que nos da algún valor, ¿no? A ver, pues tenemos que desconectar esto de aquí. Le vamos a dar aquí. En este caso, para medir esto de aquí, se le pone en lo que es en común y en lo que aquí nos indica, ¿no? Común y positivo. Y aquí igualmente nos indica, no sé si puede observar. Ya. Y esta le conectamos al cilindro número uno. Entonces le conectamos aquí al cable número uno. Es una especie como pinza perimétrica. Y vamos a encender el vehículo. Ya. Aquí podemos observar lo que es ya las revoluciones. Nos dice que estamos a 1000, a 800, de entre 800 y 1000 revoluciones, ¿no? Disculpe una pregunta. Sí, siga. Hay unos casos de que las revoluciones al rato de prenderse se elevan pasando los micro o algo así y no baja de Bueno, ahí sin aplastarle. ¿Qué es? ¿De solucionarle mediante el escáner o qué sería? a veces es cuestión de esta pequeña actuador que tenemos aquí, que es el IAC. Este controla el aire del vehículo cuando vamos a encender. Ya. Entonces, mediante esta válvula, nosotros, no sé si usted estuvo el momento que hicimos la prueba y aumentamos lo que es la apertura del IAC. Entonces, el motor se iba acelerando más y más cada vez. Sí, sin aplastar. Exacto. Entonces, es esa pequeña válvula que puede estar fallando o necesite una pequeña limpieza para que el vehículo quede bien. No es Ah, necesario escanearle, se podría decir. Pero si ya de ahí no se compone, sí necesitaríamos ver mediante un escáner a ver qué mismo es, ya que no podemos estar adivinando la, la falla en el vehículo, ¿no? ya. Sí, bueno, ya les mostré el funcionamiento de esta pequeña válvula, igual ya les mostré igual aquí las RPMs, que no varió mucho con lo que es el escáner, que igual nos mostró casi las mismas revoluciones que teníamos aquí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
También tenemos aquí una pequeña herramienta que nos sirve para limpiar los inyectores. No se usa mucho, pero nos ayuda igual. Este nos ayuda también con lo que es un poco comprobador de lo que es los cuerpos de aceleraciones electrónicos, como podemos observar. Aquí tenemos unos pequeños LEDs que nosotros a lo que vamos abriendo o cerrando el cuerpo de aceleración, se va a ir aumentando o disminuyendo. Igualmente tenemos para conectar lo que es los inyectores y probar uno por uno. Aquí tenemos los pulsos y aquí estamos. Aquí tenemos para darle la función en frecuencia, en ohmios o en voltios, dependiendo de lo que vayamos a nosotros a medir. Igualmente aquí tenemos este es para los inyectores, para comprobar, asimismo, de la misma manera. Y tenemos aquí igual, tenemos lo que es la función de inyector y lo que es un solo inyector o múltiples inyectores, o también para una sola pulsación o múltiples pulsaciones, para nosotros poder dar las pulsaciones. Estos equipos de aquí funcionan muy bien también. En otra oportunidad vamos a dar lo que es un poquito de ese tema, ¿no? Aquí tenemos lo que es también, para que ustedes conozcan un poco, lo que es un medidor de combustible. A ver, pongámoslo en la parte de aquí. Este vendría a ser lo que es el medidor de combustible. Tenemos un manómetro, una manguera y aquí tenemos distintos acoples para poder conectarlo a las cañerías del vehículo, ¿no? Entonces eso sería lo que es un medidor de combustible que también nos sirve para nosotros verificar algún problema, ya que hay vehículos que fallan al momento de acelerar o van a cierta velocidad y comienzan a fallar. A veces podría ser el regulador de combustible que está fallando y mediante nosotros una prueba de ruta conectado lo que es el medidor de combustible, podemos ver si es que esta presión baja o aumenta y por qué se está dando eso, ¿no? Y dar un diagnóstico más concreto. ¿Alguna otra pregunta que tengan, tal vez? Tal vez el señor Mario Javier, ¿tiene alguna pregunta? Buenas noches, no, todo está claro. Ya. Tal vez el señor Claudio. No, no, todo está correcto. Ya. ¿Alguna otra prueba que quieran observar, a ver qué es lo que pasa o tal vez quieran saber, no sé, para poder realizar este momento? Ya que tenemos aquí lo que es el escáner para poder hacer el uso del mismo, ¿no? ¿Puede hacer un cambio de aceite? Bueno, en este momento no tendríamos ni tampoco los materiales ni las herramientas, pero sí se podría hacer lo que es un cambio de aceite, no así como lo estoy haciendo, pero se podía grabar, ¿no? Ya que es un poco difícil hacerlo en la noche. Eso ya vendría a ser un poquito más complejo, ya necesitaríamos algunas herramientas. En esta parte de aquí, como podemos observar, tenemos lo que es la computadora del vehículo. Por eso es que no es recomendable a veces lavar con agua el motor, ya que tenemos este tipo de conexiones. Y si nosotros lavamos con agua, el agua queda dentro de los conectores y se oxidan a veces. Igualmente aquí tenemos estos pequeños cables de los inyectores. Igualmente estos se cristalizan y se rompen. Ni medios les mueven y se rompen los conectores o los cables, ya que la gasolina o el diésel hace ese efecto en este tipo de componentes. Disculpe, ¿en qué Sí, ocasiones se puede desbancar el motor? se puede desbancar o desvielar. Esto puede suceder porque no hay lubricación. Nosotros perdemos lubricación y este puede llegar a excesivas temperaturas y producir demasiada fricción y se puede desvielar.
o por una sobrerevolución. Esto no es tan común, pero se puede desbancar por esa situación, por revolucionar el motor hasta altas revoluciones. Entonces, las piezas, como quien dice, giran a velocidades muy altas y pierden coordinación y ahí es donde se desviela el motor. También se puede desvielar o desbancar por la ruptura de la banda de distribución. En este caso, este motor funciona mediante una banda. Hay motores en los cuales funcionan mediante una cadenilla de distribución, una, dos o tres cadenillas, dependiendo ya el motor, el número de árbol de levas que tengamos, vamos a tener las cadenillas. Entonces, esos serían los Eh, principales motivos. Al momento de adquirir un vehículo, ¿qué es más recomendable? ¿Que tenga una banda o que sea cadena? Cada uno tiene su pro y su contra. En la banda tenemos que cada 60.000 o cada 55.000 kilómetros cambiar lo que es la banda, la bomba de agua y lo que es el templador, para nosotros así asegurar una correcta funcionamiento del mismo. En lo que tenemos en problemas con vehículos con cadenillas de distribución. No sé si alguna vez ustedes han escuchado un pequeño como golpeteo en motores, que es como si fuera diésel, pero es carro a gasolina. Esto se debe a que tiene unos pequeños templadores. Estos templadores son hidráulicos, en lo que se refiere a lo que es ya cadenas de distribución. Entonces estos comienzan a perder presión y comienzan a sonar. Entonces tenemos que nosotros, obviamente, ¿no? Como a veces es un poco difícil acceder a lo que es la cadenilla de distribución solamente así. Tenemos que bajar el motor y cambiar eso, lo que es el kit de distribución, lo que serían las cadenas y los templadores, las patinetas que se les llama, que son templadores igualmente. Entonces, eso le digo, son dos sistemas similares, pero tienen cada uno sus pros y sus contras. Pero lo más recomendable si usted, yo que sé, quiere adquirir un vehículo para su primer vehículo sería una cadena de distribución, ya que no vamos a tener ese inconveniente de cada 60.000 kilómetros cambiar lo que es la banda. Estamos hablando que un kit de distribución de banda vale a lo mucho unos $120 con todos los componentes, lo que es la banda, la bomba de agua y el templador. Al contrario de tener nosotros un motor con una distribución por cadena. Estas son un poquito más costosas, ya que, como le menciono, ahí no solamente se debe cambiar la cadena, sino a veces también se debe cambiar lo que son los piñones de la distribución, ya que estos también sufren desgaste. Entonces, si es un poquito más elevado lo que es el mantenimiento, esto valdría unos $300, $200, dependiendo ya el vehículo y la disponibilidad que haya en stock, lo que es los repuestos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta sobre algún componente del motor que quieran observar, que quieran ver para poder proceder a indicarles? Nadie. Eh, Entonces, ¿Cuál mm, sería un consejo al momento de adquirir un vehículo usado? ¿Qué bueno, componentes verificar si se encuentran en buen estado o no? claro, en este caso nosotros para hacer una revisión correcta para comprar un vehículo, primerito tenemos que ver el estado del motor, ¿no? Ya que visualmente el vehículo en latas puede estar completo, pero a veces el motor ya no bota la misma compresión, podríamos decirlo así. Entonces tenemos que primero checar la presión de aceite, ya que mediante nosotros la presión de aceite podemos comprobar el estado también del motor y los diferentes componentes internos, ya que si nosotros tenemos una presión demasiado baja de aceite, puede ser que ya las chavetas de las bielas de bancada o de las bielas estén ya desgastadas y por eso no hay demasiada presión en el sistema. También debemos medir lo que es la compresión para medir a ver cuánta compresión nosotros tenemos en cada uno de los cilindros.
Eso es a lo que se refiere a lo que es el motor. Verificar que en caso de que nosotros tengamos una transmisión automática, verificar que ésta no esté botando los cambios muy bruscamente, ya que esto puede indicar dos cosas: que la caja haya sido ya reparada y no quedó bien, o sea, por la reparación, o que está empezando a dar problemas ya de convertidor o de los distintos embragues que tiene dentro de esta. En caso de que sea manual y sea tracción trasera, tenemos que también verificar lo que es el estado del cono y corona, ya que a veces tenemos excesivo desgaste ahí y el vehículo nos ronca, y al poco tiempo que nosotros compramos, el vehículo nos genera este gasto adicional y no es nada barato dependiendo de lo que se haya dañado, ¿no? En caso de ser igualmente tracción delantera, tenemos que verificar el estado de la caja, se podría decir. Podríamos hacerle una pequeña prueba de ruta, sincronizando los cambios, tanto apagado como encendido. Entonces, si nosotros notamos que al ir andando tenemos dificultad al meter un cambio, esto se debe a dos cosas, se podría deber, ¿no? A que el embrague esté en mal estado y que ya no esté, se podría decir, separando la caja del giro del cigüeñal correctamente, o que si nosotros notamos al momento de cambiar la marcha que un pequeño ruido como de que raspa o rastrilla, podría ser también síntomas de sincronizado. Eso podría ser por la parte de lo que es verificar mecánicamente el vehículo. También en la parte de aquí, como podemos observar, a veces tenemos que suda aceite por la parte de la junta del cabezote y del bloque de cilindros. Tenemos que suda aceite o está emanando aceite. Esto también es un mal síntoma de que el vehículo ya está próximo a requerir lo que es el cambio del empaque del cabezote, que se le llama, ¿no? Eso Entonces, sería más para un mantenimiento no o sería eso un ya es mantenimiento, crítico. eso ya es un trabajo más elaborado, ya que para nosotros desmontar lo que es y sacar el empaque del cabezote, tenemos que desmontar la distribución, el árbol de levas, en este caso, tenemos que desmontar los pernos del cabezote. Estos pernos, cabe recalcar que llevan un torque específico cada uno de ellos, ¿no? Y tenemos que saber el apriete de estos para nosotros proceder a hacer ese servicio, ya que no es un mantenimiento de rutina, se podría decir, ya ese es se podría decir un mantenimiento correctivo, ya que si nosotros tenemos la presencia de aceite en el motor, como les digo, comúnmente se le dice si el motor ya está sudando, es que tal vez se elevó la temperatura del motor y por eso es que el empaque ya está soplado, como se le dice. Otra también es que cuando nosotros se nos sopla el empaque del motor, tenemos que comienza a pasar, bien sea agua al aceite o aceite al agua. Y cuando nosotros tenemos presencia de cualquiera de estos dos, ya sea en el reservorio del agua o en el cárter, ya es síntoma que nosotros tenemos que realizar se podría decir, o bien sea una reparación de motor o solamente lo que es el cambio del empaque, ya que si nosotros, como les comunico, tenemos esta presencia es porque el vehículo sufrió un recalentamiento, y dependiendo qué tan grave haya sido este recalentamiento, nosotros vamos a tener que se torció tal vez el cabezote o el blog. Pero bueno, eso ya vendría a ser un poquito más a profundidad. También, si es que ustedes desean, se les podría dar un curso después de que se acabe se da también un curso de lo que es mantenimiento y reparación de motores de combustión. Entonces, si ustedes están interesados no haría falta que hablen con nosotros, igualmente se acaba este curso y podemos brindarles otro curso, y asimismo se les otorga otro certificado avalado por la CENESID, y eso sería también, y se conocería un poco más a profundidad lo que es ya en sí el motor y cuáles son sus mantenimientos, sus fallas y toda esa situación. Como este curso se trata un poquito de mecánica básica, ¿no? De lo que es freno, suspensión, mantenimiento que se le realiza al motor y todo eso. Entonces, por eso es que no me adentro mucho al tema de lo que es motores. Tal vez Eh, alguien más lo pregunta. He visto en un caso que cuando estaban verificando un motor de un Bobcat, de esos que, a ver,
de los que hacen hoyos en la tierra, ¿Ya? verificaron que el motor tenía limalla y los mecánicos no querían hacerse cargo porque eh, era muy, ya quedó ahí el vehículo. Eso, Bueno, cuando nosotros tenemos limalla, el momento de drenar el aceite, cabe recalcar que nosotros cada que realizamos un mantenimiento, ya sea cambio de aceite de caja, del motor, tenemos que verificar justamente eso, porque hay veces que nosotros como técnicos realizamos el mantenimiento. Yo que sé, una persona viene y dice, vea, maestro, deme haciendo un mantenimiento, yo que sé, deme cambiando el aceite y filtros. Y después de unos 15 días, el dueño viene, vea, maestro, usted me cambió el aceite y el carro quedó sonando así, o el carro tiene tal falla. Entonces, nosotros como técnicos, ¿qué tenemos que primero? Cuando vaciamos los aceites, tenemos que verificar que no haya limallas, como en este caso. Cuando nosotros tenemos la presencia de limallas, significa que en alguna parte del motor, alguna parte interna, está rozando metal con metal y esto está ocasionando desgaste. Y con el tiempo, esto puede ser más grave. Entonces, por eso es que nosotros mediante eso también podemos, cabe recalcar, ver el estado del motor mediante esas comprobaciones. Y por eso es que en ese caso los técnicos no quisieron hacerse cargo, porque el motor totalmente o tal vez medianamente ya estuvo arruinado internamente, entonces no quisieron hacerse cargo, ya que el costo de reparación y toda la situación era bastante elevado y a veces hay dueños que no les gusta, como quien dice, poner los mejores implementos y no van a lo más barato. Como se habló en el primer día, nunca vayamos a los repuestos baratos, porque a veces, como dice, ¿no? Lo barato puede resultar caro y así es. Entonces, eso vendría a ser lo que es un poquito también de lo que tendríamos que fijarnos al momento de realizar un mantenimiento. Igualmente, si nosotros realizamos el cambio de aceite de una caja, si nosotros notamos limallas, puede ser que ya los sincronizados estén en mal estado o puede ser que los portas sincronizados o los piñones en sí ya estén picados y por eso tenemos la presencia de limallas en el aceite. Entonces, en este caso, por eso sería lo que no quisieron hacerse cargo los técnicos de lo que es esta situación que usted me menciona. más o menos en qué casos, después de qué tiempo de adquirir un vehículo puede presentar ese tipo de síntomas de limalla, del rozamiento. Bueno, esto más que tiempo, más que kilometraje, también se debe al mantenimiento que nosotros realicemos al vehículo, ya que si nosotros nos pasamos en los cambios de aceite, en los mantenimientos preventivos, a la larga vamos a tener que realizar este mantenimiento correctivo. Hablo de vehículos, de maquinarias que han llegado tranquilamente hasta los 100.000 kilómetros, 110.000 kilómetros, 120.000 kilómetros sin una reparada de motor. Entonces viene a ser más un poco más ya de, ¿cómo se podría decir? De la manera de cuidar uno nuestro auto. Eso sería. Listo, muchas gracias. Sí. ¿Ya alguien tal vez tenga alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Bueno, en este caso entonces vamos a dar paso a mi siguiente compañero para que explique el tema y siga con la clase.
Me confirman si pueden ahí ver mi pantalla, por favor. Sí se ve, Sí se se ve. puede ver. Ya. Bueno, más o menos vamos a ir ahora indagando en lo que vienen a ser los sensores principales del vehículo, los cuales son, por lo general, son muchísimos, pero vamos a ver principalmente los que más intervienen en el funcionamiento del vehículo como tal. Alguien tal vez, a ver, tal vez Claudio Quispe que me pueda decir algo sobre qué entiende o cómo o cuál sería su opinión al funcionamiento de un inyector, cómo es de un sensor o qué entiende por sensor. Buenas noches, compañeros. La verdad es que sería un sensor, o sea, algo que tiene su límite. Por ejemplo, diríamos el sensor de movimiento o el sensor de la puerta que cuando abren ya se apaga el foquito, más o menos así. Sí, sí, ajá. Bueno, netamente siendo componentes electrónicos, pero bueno. em, Un sensor automotriz viene a ser un dispositivo que forma parte en sí de los vehículos. Eh, Tiene una de las funciones principales que en el automóvil, que es recibir todos los datos operativos y funcionales de manera que pueda transmitir toda la información recolectada en la unidad de control. Alguien que me recuerde cuál era la unidad de control o cuál es, guiándonos en esta imagen. Tal vez Joel Enrique, tal vez. ¿Cuál viene aquí a ser la unidad de control? La que... El tablero. No, 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 la unidad de control. Ya habíamos estado hablando en los Es días la pieza que anteriores. está en el medio. Sí, exactamente, pero ¿qué nombre tiene esa pieza? Era el EQ. Exactamente, la ECU, que bueno, generalmente se le conoce como computadora del vehículo. Bueno, este elemento es el que recibe, como dije, todos los datos operativos o funcionales de forma que puedan ser que puedan ser transmitidos toda la información. Ya, ¿cómo es el funcionamiento del sensor? Bueno, generalmente la función que cumple un sensor es básicamente sencilla, es decir, que recibe y transmite información, bien sea física, la cual sería por medio de número de revoluciones de motor o de acuerdo a los grados de temperatura, y cuando es por medio de información química sería la emisión de gases del escape o por la calidad del aire. Lo que hacen es que toda esta información la convierten en datos o señales eléctricas. Al convertir todo esto en datos o señales eléctricas, luego son enviadas a la unidad de control del vehículo. Esta recibe la información, como ya dije, la ECO, recibe toda esa información electrónica y la compara de acuerdo a la frecuencia, la intensidad y la duración, de manera que la información extraída sea lo más acertada posible para el correcto funcionamiento del vehículo. Ya, los sensores vienen a ser bastante importantes para el vehículo, ya que, bueno, están diseñados para ayudar o llevar a cabo un excelente funcionamiento del vehículo y, bueno, por supuesto, para evitar fallas en sus diferentes sistemas. Existen varios tipos de sensores y más ahora en la actualidad, porque hay bastantes vehículos que depende por su marca y por su modelo, vienen a tener bastantes sensores. Por ejemplo, siendo el que ya sea el mayor de los casos es la Ford F-150, que se tiene alrededor de casi 175 sensores. Eh, Más que todo porque de un solo sistema, por ejemplo aquí que sea el sensor CKP, que es de la de posición del cigüeñal, ya es solamente uno. En cambio en la Ford F-150 solo en ese sistema vienen a ser hasta 4 o 5 sensores, ya que al sensor le ponen por etapas. Ya, pero bueno, o sea, siendo ya el mayor de los casos, ya siendo vehículos ya sumamente de alta gama como lo es ese vehículo. Ya,
Bueno, vamos a citar un poco de los sensores, como decía, de los principales que hay en el vehículo. Em, por ejemplo, em, alguien tal vez ya ha escuchado hablar sobre este tipo de sensor, sobre el CKP, que es este de que estoy señalando aquí en la pantalla. No. Va colocado en la banda. Sí, 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 exactamente, pero bueno, no es, o sea, va colocado ahí, pero no trabaja en sí con, no tiene nada que ver en sí mucho con la banda de la distribución. Pero bueno, este sensor CKP es de los más importantes en el vehículo. ¿Por qué? Porque este sensor es el encargado de avisar a la computadora cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior, obviamente mediante las señales que envía. Este sensor de la posición del cigüeñal trabaja en conjunto con otros componentes del vehículo, de esta forma, enviando varias señales en sí al módulo de control que es de la ECO. Em, ¿Qué es en sí este sensor, el CKP? Este ya viene a ser un sensor o un dispositivo que crea un campo magnético que por lo general fluye en sentido vertical. De esta manera, este sensor crea un voltaje a partir de la ejecución del mismo y de la rueda con dientes perdidos que se le conoce. Ya, bueno, prácticamente controla en sí todo lo que viene a ser la posición en el cigüeñal, cuando el pistón está en el punto muerto inferior y cuando sube al punto muerto superior. Ya, en sí, bueno, em, viene a cumplir varias funciones en sí dentro de ella mismo, pero bueno, también al igual que cumple funciones, puede tener posibles fallas, como todo sensor. Una de las posibles fallas en el CKP es que en la mayoría de los casos, cuando este sensor falla en el auto por lo general no enciende o, o no arranca, como se lo dice generalmente, ya que eso quisiera decir que ya no está enviando la información suficiente a la computadora para poder iniciar el vehículo. Bueno, ahí en sí puede ser que el auto no enciende o si el auto va, por ejemplo, va andando y el auto se apaga y los indicadores de velocidad caen de inmediato, entonces eso quiere decir que posiblemente sea una falla en sí del sensor CKP. Y bueno, que en el tablero también se enciende el check engine, que es de falla de motor, ¿no? Se enciende ahí en el tablero la luz testigo para que indica que haya una falla en el motor. Ya. eh, otro de los, otro de los sensores que existen en el vehículo, que es también de los más importantes, es el sensor CMP. Em, es que se le conoce como sensor de posición del eje de levas. Ya, el sensor CMP es uno de los más importantes, lo que hace de manera que calcula el giro del árbol de levas y trabaja en conjunto con el sensor CKP. Ahí es lo que mencionaba, o sea, el sensor CKP trabaja también con otro tipo de sensores, pero bueno, cada uno cumple una diferente función. Eh, es más, este es un componente el cual se encarga de determinar con precisión la posición del pistón número uno cuando hace el recorrido dentro del cilindro. Este sensor está situado a nivel del árbol de levas, se constituye de una bobina interna que va cubierta totalmente de cobre alrededor de un núcleo imantado y en algunas ocasiones este puede tener hasta eh, más de 2 o 3 puertos en sí en su puerto de conexión, en el que estoy señalando aquí, este que está conectado, este puerto de color azul, ya. A veces tiene hasta 2 o 3 cables, dependiendo, ¿no? Ya.
Ya, bueno, ¿cómo funciona el sensor CMP? La función principal de este sensor es definir con precisión la posición del primer cilindro. Como ya había mencionado, trabajando en conjunto con el sensor CMP, que es de la posición, que con el CKP, que es de la posición del cigüeñal, y de esta manera enviando señales hacia la computadora o la ECU, la cual utiliza esta señal para sincronizar el momento que el dispositivo lee las ranuras y las puntas de los engranajes del eje de levas y esto logra identificar la posición que tienen las válvulas y de esta manera ya sincroniza la secuencia correctamente de los inyectores del combustible. Ya, bueno, tanto el CKP como el CMP vienen a ser bastante importantes para el funcionamiento del motor. Ya. Tenemos también el sensor CANOC, que igual otro sensor que, bueno, se le conoce también como sensor de detonación o el sensor KS también, bueno, citando varios nombres de si tal vez alguno de ustedes ha escuchado sobre este tipo de sensor. Bueno, que en general se le conoce como el sensor de detonación. Este sensor funciona identificando al trabajar en conjunto con la SM. Ante estas circunstancias, retrasará el encendido para evitar daños en el motor. Este sensor viene a ser capaz de producir una señal debido a una vibración diferente a lo normal, ya que puede ser provocada por un proceso de combustión detonante. Eh, este sensor tiene un objetivo que es el objetivo principal es de obtener la mayor potencia posible del motor con el menor consumo de combustible. Se podría decir, este viene a regular ese en sí el paso del combustible. Se trata de obtener máximas presiones de trabajo en la cámara de combustión y esto lleva a que el motor lleve a cabo las detonaciones en un rango de frecuencia determinada. Viene a ser más como un regulador este tipo de sensor. Bueno, en sí, en la ubicación, como podemos ver aquí, un sensor de detonación se ubica específicamente en el bloque del motor, en la tapa de las válvulas, el múltiple o en la cabeza de admisión. En cualquiera de estos lugares puede estar ubicado este tipo de sensor, ya que, bueno, como dije, el objetivo es lograr la mayor potencia del motor posible, consumiendo la menor cantidad de combustible, eh, generando mayor potencia y con un menor consumo. Ya. Tal vez hasta aquí alguna pregunta o tal vez alguien ha escuchado hablar sobre este tipo de sensores y no tenía conocimiento de su funcionamiento. Ya, ¿Cómo capta el sensor a través de las vibraciones? bueno, no, o sea, no tanto de captar, o sea, este simplemente viene a ser, eh, bueno, se puede decir que este sensor tiene la capacidad de producir una señal producto de algunas vibraciones que sean diferente a la que normalmente causa un proceso de combustión de detonación, o sea, la detonación que hace adentro de la cámara de combustible, pero es con el fin de regular este paso de combustible, de esta manera produciendo una mayor potencia y consumiendo el menor poco combustible. No sé si respondí bien su pregunta. Sí, sí, ya estamos claros. Ok. Bueno, bueno, había venido diciendo, todo sensor viene a presentar sus fallas también, ya que, bueno, cuando el sensor KS presenta fallas o está dañado, se pueden presentar diferentes síntomas, que en este caso sería explosiones al momento de acelerar, una marcha mínima o relantín estable. ¿Qué entienden ustedes por relantín estable? Marcha en neutro.
No, relantín estable, o sea que el vehículo está con una aceleración baja, eso es fácil, eso, o sea, se le siente también. No sé si les ha pasado cuando encienden el vehículo y sienten que la aceleración es como un poco vaga. Ahí vendría a ver con el motor de arranque. No, el motor de arranque solo es como decir un paso más al encendido, o sea, más para que enciende el vehículo. Pero bueno, relativa se le conoce a la aceleración en sí del vehículo. O sea, como dice aquí, puede ser una marcha mínima o relativa estable, que viene a ser, como dije, o sea, la aceleración se viene a poner un poco vaga, se siente que es muy baja en sí. Bueno, también puede ser, eh, esto viene ya a causar la pérdida de potencia en el motor, también se presenta cascabeleo. Igual se enciende la luz testigo que es del check engine en el tablero, genera un elevado consumo de combustible, a veces también se escuchan golpeteos en el motor y hay bastante dificultad para acelerar, como ya había dicho en esto del relantí inestable. Ya. También, bueno, tenemos aquí lo que es el sensor de oxígeno, el O2 que se le conoce generalmente. Eh, este sensor de oxígeno igual bastante importante para, para el vehículo. ¿Cómo viene a ser el funcionamiento de este sensor de oxígeno? Este sensor transforma la cantidad de oxígeno de los gases que son producidos por el automóvil en una señal eléctrica, produciendo un voltaje que va directamente a la computadora. De esta manera, la computadora va a poder monitorearlo para de esta manera ya determinar si la relación de mezcla y aire de combustible es la correcta y así controla la cantidad de combustible que está en el motor. Ya. ¿Alguna pregunta tal vez con este tipo de sensor? ¿Esa está ubicada en el motor? Es, bueno, no específicamente en el motor, sino más este es en el múltiple de admisión se ubica en este tipo de sensores. Bueno, también en sí, en todos los motores está situado en la zona bueno, tanto el múltiple de admisión como el múltiple de escape. Generalmente antes del catalizador y dependiendo del automóvil también. Ya, bueno, vamos a dar paso al siguiente sensor, que es el YAT. Bueno, el sensor YAT este viene a ser un dispositivo que posee una resistencia, la cual sirve para corregir el tiempo de inyección, ya que este sensor es capaz de captar la densidad en la cámara de combustible y la temperatura del aire de admisión. Bueno, generalmente ya viene a ser un sensor ya un poco más externo en sí, ¿no? Los más usuales vienen a ser los que nombré los cuatro primeros, pero bueno, estos también eh, trabajan en conjunto con los demás. Ya también tenemos el sensor TPS, que el sensor TPS trabaja de manera muy similar al sensor de velocidad. Este también informa a la computadora cuál es la velocidad que lleva el automóvil pero bueno, basándose en el tiempo de apertura que lleva la mariposa de aceleración de acuerdo al pie en el acelerador. Ya. Tenemos también lo que es el sensor MAP, que bueno, este viene a ser el sensor de presión absoluta. Ya. El sensor MAP sencillamente es el encargado de medir las variaciones constantes de presión y vacío en el automóvil para ayudar al ajuste de encendido del mismo. Ya tenemos también el sensor ST,
¿De qué se encarga este sensor? Este sensor trabaja de acuerdo a las variaciones de temperatura del motor, haciendo unos ajustes para, se podría decir, para beneficiar la entrega de combustible dependiendo de la información recibida en base a la temperatura. Ya, tenemos también por último lo que es el sensor MAF, que es el sensor de flujo de masa de aire. Bueno, el sensor MAP también trabaja en proporción de la cantidad de combustible que se debe inyectar en la cámara y adicionalmente cuando se debe hacer un cambio de marcha en el vehículo, de todas maneras basándose en la cantidad de aire que ingresa al motor para su correcto funcionamiento. ¿Alguien tal vez una pregunta con respecto a este tipo de sensores? Bueno. eh, Debido al tiempo también, eso ha sido todo por la clase de hoy. Y bueno, mañana vamos a tener la respectiva prueba. Eso ha sido todo, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Confirmen, muchachos, entonces mañana serían solo las preguntas. ¿Cómo se llama mi hija? Oye, seguro que corte la grabación.